Salmos 18, 19. Dios se complace en rescatarnos. En la vida todos enfrentamos momentos en los que sentimos que las dificultades nos rodean por completo. Hay circunstancias que parecen no tener salida, enfermedades, pérdidas, problemas económicos, conflictos familiares o luchas espirituales. En medio de esas situaciones, muchas personas llegan a preguntarse, ¿dónde está Dios? La Biblia responde a esa pregunta con una verdad llena de esperanza. Dios no es un espectador distante de nuestro sufrimiento. Él es un Padre amoroso que escucha el clamor de sus hijos y actúa en el momento oportuno. Uno de los versículos que mejor expresa esta realidad es Salmos 18, 19. Me sacó a lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí. Salmos 18, 19. Estas palabras fueron escritas por el rey David después de experimentar la poderosa liberación de Dios. En ellas encontramos un testimonio de gratitud, confianza y amor. A lo largo de este audiolibro descubriremos el significado de este versículo, el contexto en el que fue escrito y las enseñanzas que ofrece para todos los creyentes que buscan refugio en el Señor. El contexto del Salmo 18. El Salmo 18 es uno de los himnos de alabanza más extensos escritos por David. Fue compuesto después de que Dios lo librara de numerosos enemigos, especialmente del rey Saúl, quien durante años intentó quitarle la vida. David conocía muy bien lo que era vivir perseguido. Pasó largos periodos escondido en cuevas, huyendo por montañas y desiertos, enfrentando peligros constantes. Sin embargo, nunca dejó de confiar en Dios. El salmo comienza exaltando al Señor como roca, fortaleza, libertador, escudo y refugio. David reconoce que ninguna victoria fue producto de su propia fuerza. Todo lo que había alcanzado era consecuencia de la intervención divina. Cuando llega al versículo 19, resume toda esa experiencia con una frase sencilla pero profunda. Me sacó a lugar espacioso. Esta expresión posee un hermoso significado. Un lugar estrecho representa angustia, presión, miedo y limitaciones. Un lugar espacioso simboliza libertad, paz, seguridad y descanso. David estaba diciendo que Dios lo sacó del peligro y lo llevó a un lugar donde podía respirar nuevamente. Muchas veces nosotros también vivimos en lugares estrechos. No necesariamente físicos. Puede tratarse de ansiedad, temor, depresión, problemas familiares, crisis económicas, culpas del pasado, pecados que esclavizan. Dios tiene poder para llevarnos de la angustia a la paz. Él abre caminos donde parece no haber salida. La siguiente declaración dice: me libró. David atribuye completamente su rescate al Señor. No fue la suerte. No fue la casualidad. No fue únicamente su habilidad militar. Fue Dios quien intervino. La Biblia presenta continuamente a Dios como libertador. Él liberó a Israel de Egipto. Protegió a Daniel en el foso de los leones. Guardó a los 3 jóvenes dentro del horno de fuego. Rescató a Pedro de la cárcel. Y, por encima de todo, nos libra del poder del pecado mediante Jesucristo. La mayor liberación que Dios ofrece no es simplemente de los problemas temporales, sino de la condenación eterna. Porque se agradó de mí. Esta frase puede generar preguntas. ¿Significa que Dios amó a David porque era perfecto? La respuesta es no. La Biblia muestra claramente que David cometió errores graves. Sin embargo, también revela que era un hombre que buscaba sinceramente a Dios y se arrepentía cuando pecaba. La expresión se agradó de mí refleja la relación de pacto entre Dios y su siervo. Dios encontraba placer en mostrar su gracia, su misericordia y su fidelidad hacia quien confiaba en él. Hoy entendemos esta verdad aún con mayor claridad. Por medio de Jesucristo, todos los creyentes somos aceptados delante del Padre. No por nuestros méritos, sino por la justicia de Cristo. Una de las mayores enseñanzas de este versículo es que Dios actúa movido por su amor. La gracia significa recibir lo que no merecemos. David sabía que su vida dependía completamente de la misericordia divina. Nosotros también. Ningún ser humano puede ganar el favor de Dios mediante sus propias obras. La salvación es un regalo.
Cada bendición espiritual proviene de su gracia. Esto produce humildad. Nos lleva a reconocer que todo lo bueno viene del Señor. El Salmo 18 encuentra su pleno significado en Jesucristo. Jesús vino precisamente para rescatarnos. Nos encontró esclavos del pecado. Sin esperanza. Separados de Dios. Pero mediante su muerte y resurrección abrió el camino hacia la libertad. Él nos sacó del reino de las tinieblas. Nos llevó al reino de Dios. Nos dio una nueva identidad. Y prometió estar con nosotros todos los días. La mayor evidencia de que Dios se agrada en salvarnos es la cruz de Cristo. Este versículo sigue siendo una fuente de esperanza para cada creyente. Cuando atravesemos dificultades, recordemos que Dios puede llevarnos a un lugar espacioso. Cuando sintamos que no existe salida, Él sigue abriendo caminos. Cuando el miedo nos paralice, Él continúa siendo nuestro refugio. Cuando la culpa quiera dominarnos, recordemos que Cristo ya pagó por nuestros pecados. Nuestra confianza no depende de las circunstancias. Depende del carácter inmutable de Dios. David escribió este salmo como una canción de agradecimiento. Después de experimentar la liberación de Dios, decidió darle toda la gloria. Nosotros también debemos cultivar un corazón agradecido. Cada oración respondida. Cada protección recibida. Cada día de vida. Cada oportunidad. Todo proviene del Señor. La gratitud fortalece nuestra fe y nos ayuda a recordar que Dios ha sido fiel en el pasado y lo seguirá siendo en el futuro. Quizá hoy estés atravesando un momento difícil. Tal vez sientas que las circunstancias te han encerrado. Este salmo nos invita a levantar la mirada. El mismo Dios que rescató a David sigue obrando hoy. Quizá su respuesta no llegue exactamente cuando nosotros esperamos. Quizá su manera de actuar sea diferente a nuestros planes. Pero Él nunca abandona a quienes ponen su confianza en Él. Dios continúa sacando a sus hijos de la angustia para llevarlos a la paz. Salmos 18, 19 nos recuerda que Dios es un libertador lleno de amor y misericordia. Él nos saca de los lugares de angustia y nos conduce a un lugar de esperanza, seguridad y paz. La mayor demostración de ese amor fue Jesucristo, quien nos rescató del pecado para darnos vida eterna. Cuando las pruebas lleguen, recordemos las palabras de David. Me sacó a lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí. Que este versículo fortalezca nuestra confianza en el Señor y nos anime a vivir con gratitud, sabiendo que Dios nunca deja de cuidar a quienes ponen su esperanza en Él. Amén.